Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 11, apostasía e intercesión. Una lección en donde nos muestra ese amor de Dios por su pueblo, aun cuando ha caído, aun cuando ha pecado. Dios tiene un amor grande que quiere salvarlo, que quiere rescatarlo. Pero aquí vemos que una vez que Dios los saca de Israel, a Israel de Egipto, y Dios los trae a esta nueva tierra, ahora Dios quiere darle las leyes a través de las cuales va a dirigirse y va a ser gobernado este pueblo. Y cuando Moisés asciende al monte, en ese trayecto el pueblo comienza a dudar y comienza a desconfiar. Piensan que Moisés ha muerto y convocan a Aarón y lo convencen para que haga un ídolo, un becerro de oro. Aarón no mantuvo su firmeza como líder, sino se dejó llevar por temor a lo que podría ser la turba. Y de esta manera, él cedió. Hizo un becerro y el pueblo comenzó a adorar, comenzó a cometer el pecado de idolatría. Dios le dice a Moisés que descienda, porque el pueblo, dice, tu pueblo ha pecado. Y al descender, se encuentra con Josué y entonces piensan que hay una guerra, ¿no? Josué pensaba que era guerra de alarido, de batalla. Y Moisés le dice, no, escucho otro tipo de ruido, una bulla diferente. Y así, estaban en fiesta, estaban en gozo y orgía, y esto era algo desastroso. La idolatría lleva a un descenso en la vida espiritual, a una degeneración. Y el pueblo de Israel había cedido a sus apetitos pasionales. Y cuando descendió, Moisés rompió aquellas tablas que traía, mostrando la ruptura de la relación entre el pueblo de Dios e Israel. Ahora, solamente la tribu de Judá se había mantenido fiel, y muchos murieron por haber desafiado, por haber ido contra Dios y porque les faltó la fe. Moisés decide ascender nuevamente a la presencia de Dios para interceder por su pueblo. Y de esta manera, él se pone en lugar del pueblo. Dice, si es necesario, ráeme de tu libro. Imagínense ustedes a qué nivel llegó Moisés. Y Dios dice, al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Esto es lo que nos presenta la lección de esta semana. La apostasía y la intercesión. El pueblo apostatando, Moisés intercediendo. Preparemos para el repaso de la lección de esta semana. Mis queridos hermanos, una vez más aquí con ustedes para agradecerles por sus oraciones y por lo que el Señor hace cada día por cada uno de sus hijos. Gracias a Dios estamos mucho mejor y queremos también agradecerles a cada uno de ustedes por apoyarnos a través de este canal de YouTube. Y a aquellos que todavía no se han suscrito, les animamos para que lo hagan y de esta manera también nos puedan apoyar y pueden compartir también este video con otras personas, con otros hermanos, y de esta forma puedan también estudiar un poco más de la palabra de Dios. Como siempre, el hermano Ezequiel Peña tiene el versículo cantado y lo estaremos escuchando y viendo al final del repaso de la lección. Preparémonos para el repaso entonces. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces con el versículo de memoria para la lección 11, apostasía e intercesión. El versículo se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. La palabra de Dios dice, entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado.
porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Apostasía e intercesión. Algo que el pueblo pudo haber evitado. El líder pudo haber frenado. Pero muchas veces el liderazgo se colude con aquellos que están instigando al pecado. Moisés estaba ausente del campamento, estaba recibiendo las tablas de la ley, estaba en una relación muy íntima y personal con Dios. Y mientras tanto, el pueblo cedió y el pueblo se dejó llevar por sus pensamientos de su vieja vida, de sus ídolos anteriores, y decidieron levantar ese becerro como su líder, como el que lo había liberado de la esclavitud. No entendemos cómo es posible que después de que Dios había hecho tantas maravillas, tantas cosas portentosas, ahora el pueblo se había rebajado. Porque dice que muchos pensaban que estos ídolos eran los que los habían sacado de Israel. Su mente se fue hasta la época de Egipto, imagínense ustedes. Ahora su entendimiento se había nublado. Ahora su vida pecaminosa había salido a flote. No apreciaban a Dios. Ahora estaban ellos siendo llevados por un espíritu negativo, perverso, satánico, desagradecido. Se olvidaron de esos convenios, pactos que habían hecho con Dios, esas promesas. Ahora todo había quedado en nada. Así que las razones para esta apostasía realmente nos sorprenden. Pero nos enseña algo muy importante, que de igual manera también nosotros podemos caer en apostasía en cualquier momento. Nos descuidamos y Satanás toma ventaja y nos lleva por caminos que son peligrosos. ¿Cuál fue una de las razones por la que el pueblo de Israel fracasó? El liderazgo. Aquí encontramos que aunque el pueblo estaba desorientado, impacientes, temerosos, inseguros, no sabían qué había pasado con Moisés, era el momento para que Aarón muestre su liderazgo, muestre su relación con Dios a través de una posición firme. Y, por el contrario, se dejó llevar, tal vez se atemorizó, tal vez fue amenazado, tal vez la turba lo hizo dudar de lo que él creía. Y él más, por valorar su propia vida, no escatimó nada. Se dejó llevar por la turba, se dejó llevar por las circunstancias. Hay muchas personas que también cometen estos errores, ¿no? Algunos le llaman ética situacional, ¿no? Se dejan llevar por la mayoría, por lo que otros dicen, por lo que tienen más influencia, por lo que tienen más peso y ceden ante las circunstancias. Y en lugar de confiar en Dios, se dio ante la presión del grupo, la presión de la mayoría. Se dejó llevar por aquel momento tan difícil y de seguro que era una situación complicada, pero él se dejó llevar y consintió. Aarón no los detuvo. Aarón no los animó a desistir de esta situación en la cual el pueblo estaba desenfrenado. Entonces, él mismo participó. Al ver que la gente comenzó a traer alhajas, oro, él participó directamente. Él cedió. La gente ahora celebraba sus propias creaciones, ¿no? Mientras su moralidad se degradaba en ese proceso. Aarón desaprovechó esta oportunidad y reprochó débilmente al pueblo. Su vacilación, su timidez,
en este momento de crisis llevaron a que la situación se complicara y el pueblo se rebajara. La idolatría, pues, es un pecado terrible. Ellos dice que madrugaron, el pueblo de Israel madrugaron y ofrecieron holocaustos y comieron y bebieron y se regocijaron. Al hacer estos ídolos, estaban comparándose con las naciones paganas. Ahora el pueblo de Israel había descendido de ese nivel que Dios quería que estén como una nación santa a una nación corrompida. De una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, a un reino de paganos. El becerro de oro se parecía al dios toro egipcio Apis o al dios vaca Hathor. Ellos tenían en mente ese ídolo, ese dios, y lo habían traído a la realidad. Y aquí estaban transgrediendo de manera directa el primer y segundo mandamientos y de manera indirecta otros tantos. Aquí vemos que estas imágenes o ídolos, ¿no?, que hicieron con sus propias manos, los confundieron. Habían pervertido su corazón. Más adelante Isaías dice que estos ídolos que no son nada, lo que hacen es perturbar y pervertir el corazón del hombre. Romanos dice, ¿no?, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, y Dios pues los entregó a inmundicia, a rendir culto a las criaturas, porque Dios no puede estar en armonía con aquellos que están adorando ídolos. O sea, la gente idólatra le da la espalda a Dios. Y Dios no puede irse contra la voluntad de estas personas. Dios no puede obligar a nadie. Dios respeta nuestra decisión. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y que el hombre es hombre. Y se va por encima de esto, destruyendo la conexión entre ambos. Porque ahora no lo reconoce a Dios como Dios, sino a un ser inferior, a un ser creado. La idolatría destruye también la relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. O sea, nos vamos rebajando al nivel animal. Así de sencillo. Sustituyen al Creador y tarde o temprano esto los lleva a una degradación moral. Perdemos nuestra espiritualidad. Esto pues es corrompernos a nosotros mismos, pervertirnos. Dice Éxodo 32:7 que Dios le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Como que Dios está diciéndole a Moisés, tu pueblo, ¿no? Más adelante Moisés le diría, Señor, es tu pueblo, tú los liberaste. Y Dios le dice, cuán pronto se han apartado del camino. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, estos son tus dioses. Imagínense Dios como un esposo, siente celos porque su esposa le está sacando la vuelta. Al recurrir a un ídolo, estaban divorciándose del Dios verdadero, estaban abandonando a ese Dios de amor y protector. Y esto los lleva a la corrupción. El pensamiento, los sentimientos estaban ahora distorsionados, completamente corrompidos. Los llevan a actuar de una manera inmoral, contra los principios, contra lo ético, contra lo correcto, contra lo bueno. Profeta Ezequiel, ¿no? Para el profeta Ezequiel, la idolatría estaba en el centro de toda la miseria del pueblo de Dios. Y de allí, dice, brotan todos los demás pecados. Así que como que la idolatría es la raíz de todos los males. Y nos podríamos preguntar, si esta es la raíz de todos los males, ¿nosotros estaremos exentos? ¿Estaremos libres de la idolatría? Recordemos, hermanos, que los ídolos hoy en día no tienen solamente la forma de un becerro o de una persona. Ahora los ídolos tienen formas variadas. Los ídolos se han convertido en todo aquello que ocupa nuestro tiempo, nuestros deseos,
nuestro dinero, nuestros recursos. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida se convierte en un ídolo, porque tiene un atractivo, tiene una forma de cautivarnos. En la idolatría, pues, consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios. Y esto es importante tener presente, porque algunos dicen, no, yo no adoro ídolos, pero posiblemente estemos adorando sin darnos cuenta. Aquí la lección nos dice que un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, nuestro afecto, nuestro tiempo y mente, más que Dios, y que puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al cual sirvamos. Así que esto es muy cierto. La idolatría hoy en día está eh, en todas partes, en todos los campos, en todos los ámbitos. Uno puede adorar un deporte, ¿no? Uno puede adorar tal vez un programa de televisión, a un artista, a un futbolista, a un cantante, o tal vez alguna de las cosas que hacemos, que ponemos a estas cosas antes que a Dios. El trabajo, el alcohol, el dinero, las mujeres, las propiedades, las riquezas, los juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. O sea, la idolatría nos va a llevar a diferentes acciones negativas, como por ejemplo el orgullo, el egoísmo, el dinero, el poder, el sexo, la comida, la televisión, las drogas, el alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideas, la política, la música, posiciones, los títulos, los certificados, las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cosas que pueden ocupar el primer lugar, se pueden convertir en nuestros ídolos y que nos pueden alejar y apartar de Dios. Así que, mis queridos amigos y hermanos, la idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra forma de ser, transforma nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos y hasta nuestra vida social es transformada por la forma en que nosotros ponemos algo que no es Dios en primer lugar. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la reacción de Dios? Dios dice, voy a destruirlos. Estas personas no merecen estar allí. Voy a hacer de ti una nación nueva y más grande. Y entonces Moisés dice, pero Señor, ¿qué van a decir las otras naciones que los ha sacado para destruirlos? ¿No? Comienza una actitud de intercesión. Vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. Qué hermosa figura, ¿no? De Moisés intercediendo, porque ilustra lo que Jesucristo hace, la intercesión, la mediación. Jesucristo intercede por nosotros, así como Moisés intercedió por el pueblo. El pueblo no era de Moisés, aunque Dios le dijo, Moisés, tu pueblo está pecando. El pueblo era de Dios. Y Moisés se lo dijo. Moisés dice, tú eres el que los sacaste de Egipto. Tú eres el que con mano poderosa los has traído hasta aquí. Y entonces Moisés invoca todas las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, ¿no? Actuando verdaderamente como intercesor entre Dios y la humanidad. Moisés actúa como ese mediador que ahora nosotros tenemos frente al Padre. Moisés ilustra la forma en que Dios nos salva. Hay un mediador entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. La acción de romper las tablas allí del decálogo delante del pueblo era una señal de la ruptura de la relación de Dios con el pueblo. Es una ruptura de esa relación que había quebrantado el pueblo de Israel con Dios. Moisés reprendió duramente a Aarón. Le llamó la atención por haberse dejado llevar por las exigencias del pueblo. Y mis queridos hermanos, hoy en día hay muchos líderes que se dejan llevar también por las exigencias del pueblo.
a los cuales tenemos que llamar la atención y tenemos que mostrarles que tienen que mantenerse leales a Dios y no a los hombres. Vemos que si Aarón no murió fue porque Moisés intercedió por él. Y Dios es tan misericordioso que lo perdonó a Aarón y más adelante llegó a ser sumo sacerdote. De esta manera nosotros vemos y valoramos la intercesión porque Dios escucha. La intercesión es importante. Dios perdona, es cierto. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Moisés dijo, ahora pues arrepiéntanse, ¿no? Yo voy a subir, voy a ascender y voy a interceder por ustedes. Quizá consiga el perdón de los pecados suyos. Y él fue y le dijo, Señor, te ruego que perdones el pecado de este pueblo, si no, ráeme de tu libro. Imagínense, a este extremo llegó Moisés. Y el Señor le dijo, un momentito, yo quitaré de mi libro a aquel que peque contra mí. Es Dios quien toma la decisión, no nosotros. Nosotros intercedemos, nosotros podemos apoyar y ayudar en la obra de la salvación, llevando a las personas a Cristo, pero es el Señor el que finalmente va a decidir y es el que va a dar la salvación. Por eso Moisés es considerado como un tipo de Cristo, porque Cristo estuvo dispuesto también a ofrecer su propia vida. Y el libro de Éxodo nos indica que Moisés pasó 40 días frente al Señor y luego el Señor le dijo que descienda porque el pueblo había pecado. Y Moisés decide ascender nuevamente, y aunque el libro de Éxodo no nos dice exactamente cuánto tiempo pasó en esta segunda vez que él ascendió, en el libro de Deuteronomio 9:18 nos dice que él pasó 40 días en la presencia de Dios. Y luego el Señor le da esas tablas que Moisés había preparado. Dios escribe nuevamente los mandamientos para que él los lleve al pueblo. Así, de esta manera nos muestra que la expiación que hace nuestro Dios para salvarnos es muy valiosa e importante. El perdón nos lleva a tener una relación nueva de restauración. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que la oración es muy valiosa, es muy importante. Nosotros tenemos varios tipos de oración. La Biblia nos presenta 4 básicos tipos de oración. Uno, que es la oración de alabanza, ¿no? De acción de gracias, en la cual agradecemos a Dios por las cosas que Él hace en nuestra vida, las maravillas que ha hecho. Así que hay que siempre mantener un espíritu de gratitud. Oración de alabanza, acción de gracias, agradecimiento. El otro tipo de oración es oración de arrepentimiento, en donde nosotros pedimos humildemente perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que hemos hecho, por aquellas cosas que hemos dicho, aún por las cosas que hemos pensado. Pedir perdón a Dios, arrepentidos sinceramente de todo corazón por lo que hicimos. El tercer tipo es la oración de petición. En ella solicitamos algunas cosas específicas, ¿no? Pedimos por el Espíritu Santo, por sabiduría, pedimos por mantener un espíritu alegre, de amor, de gozo, de paz, de salud, de paciencia, pedimos dones espirituales, pedimos recursos financieros, alimentos, seguridad, protección, etc. Y la cuarta forma, o el cuarto tipo de oración es la oración de intercesión. Es una oración donde ya no oramos por nosotros, sino oramos por alguien más. Oramos por otras personas para que Dios intervenga, para que Dios actúe de manera poderosa, milagrosa, para que Dios conceda bendiciones especiales o necesarias a otros, ¿no? Conversión, orientación por nuestros hijos, padres, esposo, esposa, por alguien que está herido, por los pobres, por estudiantes, colegas, por alguien que se va a bautizar, por los líderes, por los gobernantes y tantas otras oraciones de intercesión que podamos tener. Así que la oración de Moisés fue una oración de intercesión por el pecado que había cometido el pueblo de Israel. Y esta oración de intercesión tuvo bastante que ver con el liderazgo que ahora Moisés iba a continuar. Recordemos que Dios actúa en función
a nuestra fidelidad, a nuestra respuesta al llamado de Dios. Dios quiere que nosotros no nos centremos en nosotros mismos, sino nos centremos en los demás, que actuemos en favor de aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están con su mente entenebrecida por el pecado. Orar por ellos para que Dios disipe esas tinieblas y pueda traer luz a sus mentes. El pueblo de Israel fue llevado, fue preparado y el Señor quería que sea la luz para el mundo en esa época. Ahora el Señor nos llama a nosotros para que seamos la luz del mundo. Pero nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar de acuerdo y en concordancia con esa luz que recibimos. Mis queridos hermanos, ahora también es un momento, es un tiempo en el cual tenemos que buscar a Dios para que podamos recibir la salvación. No caigamos en apostasía, ni siquiera pensemos en estas cosas que nos alejan de Dios. Y si hemos visto a alguien que haya caído, oremos por esa persona, porque somos canales de salvación, somos intercesores, somos ministros de reconciliación que el Señor ha puesto para cumplir una misión muy importante antes de la segunda venida de Cristo. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga y sigamos estudiando la lección porque estamos aprendiendo mucho de nuestra relación con Dios en estos tiempos finales. Bendiciones. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.